Lo curioso del entrenamiento de combate en gravedad cero es que revela quién entiende realmente el impulso y quién solo cree que lo hace. La mayoría de los cadetes de la Academia Militar Centauri caían en la segunda categoría, lo que provocaba fracasos entretenidos y conmociones cerebrales ocasionales a pesar de las paredes acolchadas con gel. El instructor Krix observaba desde la plataforma de observación, haciendo chasquear sus mandíbulas en lo que pasaba por diversión entre su especie. 23 cadetes daban tumbos por la arena como escombros decorativos, intentando lo que el plan de estudios llamaba optimisamente maniobras tácticas. La mayoría parecía estar ahogándose en el aire. Flanco izquierdo, estás telegrafiando tus movimientos, zumbó Krix a través del sistema de comunicación. Candidata 3, si das una vuelta más sin propósito, te restaré puntos por causarme náuseas. La nueva transferencia flotaba cerca del centro de la arena, apenas moviéndose. Nombre clave, Sombra. Según su expediente, humana de la Tierra. Un dato que Krix había tenido que buscar porque los mapas estelares de su especie lo categorizaban bajo peligros ambientales excesivos, desaconsejable. Llevaba 3 semanas en la academia y hasta el momento se había distinguido por ser agresivamente normal, al menos físicamente. Sombra tenía una estatura media para su especie, complexión media y el cabello oscuro recogido en un moño reglamentario. Su expresión sugería que estaba repasando mentalmente una lista de la compra mientras sus compañeros se lanzaban por ahí como un caos decorativo. Emparejense, ordenó Krix. Enfrentamiento controlado. El primero en lograr 3 puntos de contacto gana la ronda. Los cadetes se organizaron con la dinámica social habitual. Los habitantes de mundos de alta gravedad se agruparon. Los de baja gravedad buscaron a los suyos. Y todos le dieron un amplio espacio a la estudiante Qatari, porque los Qatari tenían 8 extremidades y aparentemente ningún sentido de la moderación. 3 cadetes se dirigieron hacia Sombra. Todos de colonias de alta gravedad, todos significativamente más grandes que ella. Las mandíbulas de Krix dejaron de chasquear. El incidente de combate. Candidatos Borg, Tal y Rix, dijo Krix con cuidado. El ejercicio especifica parejas. Las regulaciones de entrenamiento permiten agrupaciones desiguales si todas las partes dan su consentimiento. Señor, gruñó Borg. Era un draconiano, construido como granito animado y con una personalidad a juego. Tenemos curiosidad sobre las capacidades de los nacidos en la Tierra. Sombra rotó lentamente para enfrentarlos, usando un empujón perezoso desde un agarre en la pared. Claro, suena educativo. Su tono sugería que estaba aceptando ver secarse la pintura, no enfrentarse a 3 oponentes que la superaban en masa por un factor combinado de 5. Krix debería haberlo detenido. Probablemente lo habría hecho si no hubiera tenido la misma curiosidad. La academia nunca había alojado a un humano antes. La clasificación de su mundo natal era técnicamente un registro público, pero nadie prestaba atención a bases de datos teóricas sobre planetas que nadie visitaba. Comiencen, dijo, e inmediatamente se arrepintió. Borg se movió primero, predeciblemente, una carga lineal, utilizando la ventaja de volumen natural de su especie. Tal y Rix se desplegaron a posiciones de flanqueo, una coordinación de libro de texto. Sombra esperó, con el cuerpo relajado, y en el último momento posible, ya no estaba allí. El movimiento fue pequeño, económico. Agarró el brazo extendido de Borg, usó su impulso para lanzarse perpendicularmente y clavó su codo en el grupo de nervios debajo de su mandíbula. Los ojos del draconiano se desenfocaron. Contacto, dijo Sombra con calma, ya girando. Tal entró rápido, con múltiples extremidades buscando puntos de agarre. Sombra lo recibió con un golpe de palma que no debería haber hecho nada a través del equipo de protección, excepto que la cabeza de Tal se echó hacia atrás y jadeó, acurrucándose hacia adentro. El conjunto de escáneres biométricos emitió un pitido, luego otro más rápido. Rix vaciló, lo cual fue inteligente. Sombra no le dio tiempo para reconsiderar. Se lanzó desde el hombro de Tal, rotando en pleno vuelo, y golpeó a Rix en la garganta con su antebrazo. El impacto sonó mal, demasiado sólido.
Rix hizo un sonido de asfixia y cayó hacia atrás. Todo el enfrentamiento había tomado quizás 4 segundos. El conjunto de escáneres ya no pitaba. Estaba gritando. Alerta fisiológica de nacida en la Tierra, anunció el sistema automatizado en 3 idiomas. Marcadores de estrés de combate críticos. Terminar ejercicio. Candidata de la Tierra, retírese inmediatamente. Cada pantalla en la plataforma de observación parpadeó en rojo. Sombra dejó de moverse, colgando en el aire con las manos ligeramente levantadas. Me estoy retirando. No sonaba sin aliento. No sonaba a nada. Krix pulsó el comando de congelación de emergencia. Las cerraduras magnéticas se activaron en toda la arena, atrayendo a los cadetes a zonas seguras designadas. Drones médicos se arremolinaron hacia las 3 bajas, porque Krix estaba reevaluando esa elección de palabras, mientras Sombra permitía que la encerraran en una alcoba de restricción sin protestar. ¿Qué en los 17 infiernos fue eso? Susurró alguien en la cubierta de entrenamiento. Apenas los tocó, murmuró otro cadete. ¿Viste sus ojos? Se pusieron completamente inexpresivos. El escáner está funcionando mal. Tiene que ser eso. Krix ya estaba revisando los datos biométricos. Mandíbulas apretadas con fuerza. Las lecturas de Sombra durante el enfrentamiento pintaban una imagen imposible. Frecuencia cardíaca elevada pero controlada. Producción de adrenalina suficiente para matar a la mayoría de las especies por fallo cardíaco. Neurotransmisores de supresión del dolor en niveles que sugerían un trauma sistémico severo, excepto que ella no tenía lesiones, y sus patrones de activación de fibra muscular no tenían sentido. La musculatura humana supuestamente era biología estándar basada en carbono, pero la lectura sugería que su tejido de alguna manera estaba reclutando grupos de fibras que no deberían activarse fuera de una respuesta de emergencia catastrófica. Señor. Su asistente, cree, miró la pantalla. Esos números no pueden ser correctos. Ejecute un diagnóstico completo en el conjunto de escáneres. Ya lo hice 2 veces. Todo funciona normalmente. Krix observó a través de la ventana de observación mientras la oficial médica Nala llegaba a la alcoba de restricción de Sombra. La humana estaba respondiendo preguntas, completamente tranquila. Mientras tanto, Borg estaba recuperando la conciencia. Tal respiraba normalmente de nuevo y Rix se frotaba la garganta con una expresión que sugería que estaba reconsiderando sus opciones de vida. La candidata Sombra ni siquiera parece enojada, observó Cree en voz baja. Esa era la parte que más molestaba a Krix. La ira, la entendía. Furia de combate, frenesí de batalla, pánico de supervivencia, todos estados psicológicos documentados con marcadores fisiológicos reconocidos. Pero las lecturas de Sombra no mostraban nada de eso. Había estado calmada, concentrada, casi clínica, como si la violencia fuera solo otro ejercicio de entrenamiento. Como si lastimar gente fuera una habilidad practicada, no una respuesta de emergencia. Saque su archivo, ordenó Krix. Antecedentes completos. Quiero saber todo sobre este planeta Tierra y por qué fue marcado en la base de datos de peligros. La piel de Cree cambió a través de varios colores de preocupación. Señor, la oficial médica solicita presencia inmediata en la bahía de examen 3. Dice que necesita ver los escáneres de línea base de Sombra. ¿Línea base? Ya los tenemos de su examen físico de ingreso. Sí, señor. Eso es lo que le preocupa. Krix dejó la cubierta de observación, con las mandíbulas chasqueando rápidamente en lo que definitivamente ya no era diversión. Detrás de él, las luces de emergencia de la arena de entrenamiento continuaban su lenta rotación roja mientras los cadetes susurraban y el conjunto de escáneres finalmente se quedaba en silencio, habiendo registrado más banderas de advertencia que en los 6 meses anteriores combinados. Análisis médico. La oficial médica Nala había estado practicando xenobiología durante 14 ciclos y pensaba que había catalogado cada sorpresa que la galaxia podía producir. Entonces,
La nacida en la Tierra entró en su bahía de examen y la hizo cuestionar si la biología era siquiera una ciencia real. Tu examen físico de ingreso te listaba con 68 kilogramos, dijo Nala, revisando la pantalla holográfica. Peso actual, 71. Sombra se sentó en la plataforma de examen, todavía con su traje de entrenamiento, luciendo levemente incomodada. Aumento de densidad muscular. Adaptación estándar al diferencial de gravedad de la Academia en 3 semanas. ¿Es inusual? Las aletas de Nala se encendieron con exasperación. La mayoría de las especies requieren 6 meses como mínimo para ese nivel de reestructuración fisiológica. Algunas nunca se adaptan. Sombra observó el holograma rotar, mostrando su estructura esquelética. Sabes, me fracturé esta costilla cuando tenía 15 años. Parece que sanó ligeramente desviada. Sí, lo noté. Nala magnificó el área. También noté otros 7 sitios de fracturas curadas. 3 solo en tu mano izquierda. ¿Quieres explicar eso? Deportes, accidentes de escalada, cosas normales de la infancia. Normales, repitió Nala sin expresión. Sacó datos comparativos. Escáneres esqueléticos de vexianos, draconianos y cataris junto a los de Sombra. ¿Entiendes lo que representa una fractura? Falla estructural catastrófica del marco locomotor primario. La mayoría de las especies requieren intervención quirúrgica y meses de inmovilización. Nosotros solo le ponemos un yeso y esperamos. Los huesos se regeneran. Quiero decir, sí. Los huesos son tejido vivo. Sombra inclinó la cabeza. ¿Los suyos no? Antes de que Nala pudiera formular una respuesta que no fuera gritar, el instructor Krix entró con la comandante Vex, directora de operaciones estratégicas de la Academia. La comandante Vex era una kreliana. Todo bordes afilados e intelecto más afilado, con matrices de sensores que no se perdían nada. Oficial médica, dijo Vex sin preámbulos. Su informe preliminar sugería que los escáneres funcionaron mal durante el incidente de entrenamiento. He revisado los datos. Funcionaron perfectamente. Explique las lecturas. Nala señaló el holograma. Los escáneres detectaron exactamente lo que sucedió. El problema es que lo que sucedió no debería ser posible. Explíquenoslo. Nala sacó la secuencia de combate de Sombra, superponiendo datos fisiológicos. Durante el enfrentamiento, su gasto cardiovascular aumentó un 300%. La eficiencia respiratoria se duplicó. El procesamiento neurológico se aceleró más allá de los parámetros de medición. Implantes de mejora de combate, sugirió Krix. Ninguno detectado. Esto es orgánico. Nala hizo zoom en los gráficos de actividad celular. Su sistema suprarrenal inundó su torrente sanguíneo con suficientes estimulantes químicos para desencadenar insuficiencia orgánica en cualquier especie documentada, excepto que los órganos humanos aparentemente, simplemente se adaptan a ello. Sombra levantó una mano ligeramente. ¿Puedo hacer una pregunta? No, dijeron los 3 oficiales simultáneamente. Ella bajó la mano. Vex estudió los datos, sus sensores ópticos ciclando a través de espectros de análisis. Estos compuestos químicos. ¿Con qué frecuencia los produce la fisiología humana? Esa es la parte inquietante, dijo Nala, consultando los registros de su entrevista de ingreso. Con bastante frecuencia. Mencionó algo llamado adicción a la cafeína, furia al volante y ansiedad por los exámenes. Como si entendiéramos las referencias. Busqué sus materiales de reclutamiento, agregó Krix, con las mandíbulas apretadas. El entrevistador preguntó sobre entrenamiento en resolución de conflictos. Ella dijo que había estado practicando artes marciales desde los 7 años. Artes marciales, repitió Vex. Sistemas de combate formalizados para recreación. Krix sacó su propia pantalla. Accedí a la base de datos cultural de la Tierra.
Tienen miles de estilos de lucha documentados que abarcan toda su historia registrada. Enseñan a los niños a lastimarse mutuamente como desarrollo del carácter. La habitación se quedó en silencio excepto por el suave zumbido del equipo médico. Su entretenimiento es similar, continuó Crix. Narrativas dramáticas centradas en la violencia, competiciones atléticas donde los participantes se lesionan deliberadamente entre sí mientras las multitudes miran. Tienen una categoría completa llamada deportes extremos, que implica casi morir por diversión. Eso no puede ser exacto, dijo Nala. Ninguna especie evoluciona a trauma recreativo. A menos que el trauma fuera tan constante que dejó de ser recreativo y se convirtió en la línea base, observó Bex. ¿Cuál es la clasificación ambiental de la Tierra? Nala sacó los datos planetarios e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Oh, Oh, eso no suena alentador, murmuró Sombra. Mundo de la muerte clase 12, leyó Nala, con voz hueca. Saturación agresiva de depredadores. Volatilidad extrema de patrones climáticos. Entorno microbiano calificado como activamente hostil. Inestabilidad tectónica. Composición atmosférica al límite de lo tóxico. Esperanza de vida promedio sin intervención tecnológica estimada en 25 ciclos solares. ¿Con intervención?, preguntó Bex. Más de 80 ciclos. Las mandíbulas de Crix se quedaron completamente quietas. Desarrollaron tecnología lo suficientemente sofisticada para triplicar su esperanza de vida en un planeta que intenta activamente matarlos. Mientras luchaban entre sí, añadió Bex, escaneando los registros históricos de la Tierra. Guerra continua que abarca milenios. Conflictos con millones de bajas tratados como notas al pie históricas. Miró a Sombra. Tu especie nunca ha experimentado una paz prolongada. Quiero decir, algunas regiones lograron algunas décadas aquí y allá, dijo Sombra. Paz relativa, de todos modos. Relativa, hizo eco Nala. Estamos trabajando en ello, mejorando en todo el asunto de no matarnos unos a otros. Sombra hizo una pausa. Mayormente. Bex cerró la pantalla histórica, sus sensores parpadeando en lo que podría haber sido angustia. Instructor Crix, ¿cuántos humanos ha encontrado la Unión Galáctica? Sombra es la primera en solicitar inscripción en la Academia. La Tierra solo logró capacidad más rápida que la luz hace 6 ciclos. Se les considera una civilización en desarrollo. ¿En desarrollo?, dijo Beck suavemente. Dominaron física que a mi especie le tomó 8,000 ciclos comprender mientras vivían en un planeta clasificado como inhabitable por cada estándar de colonización que hemos establecido. Nala sacó otro escáner, este mostrando la arquitectura neuronal de Sombra. Hay más. Su umbral de dolor es aproximadamente 6 veces mayor que el promedio galáctico. Tiene un sistema circulatorio secundario que se activa bajo estrés. Su respuesta inmune trata las infecciones menores como amenazas existenciales y despliega suficientes defensores celulares para librar una guerra microscópica. Eso explica la otra cosa, dijo Crix en voz baja. Mostró las imágenes de la entrevista de ingreso de Sombra, avanzando a una marca de tiempo específica. El reclutador preguntó sobre el historial médico. Ella mencionó haber sobrevivido a algo llamado varicela cuando era niña. Nala sacó las especificaciones del patógeno y se quedó muy quieta. Este virus tiene una tasa de mortalidad del 98% en la mayoría de las especies. Ella dijo que a todos los niños les daba, añadió Crix, lo describió como molesto. Los 3 oficiales miraron varias pantallas, ninguno dispuesto a expresar lo que todos estaban pensando. Finalmente, Bex habló. Necesitamos convocar una revisión administrativa. La Unión tiene protocolos de clasificación para la integración de especies de alto riesgo. ¿Está considerando restringir su inscripción?, preguntó Nala. Estoy considerando si estamos preparados para lo que sucederá cuando lleguen más humanos.
Bex se volvió hacia Sombra, quien había estado sentada pacientemente durante todo el intercambio. Candidata, parece no estar preocupada por esta discusión. Sombra se encogió de hombros ligeramente. Imaginé que eventualmente notarían que los humanos son diferentes. La mayoría de las especies lo hacen una vez que salimos de la Tierra. Aunque generalmente toma más de 3 semanas. Sabías que provocarías preocupación. Sabía que sería monitoreada de cerca. Viene con el territorio. Encontró los sensores ópticos de Vex con calma. Estoy aquí para aprender estrategia militar de las mejores mentes tácticas de la galaxia. Todo lo demás son solo variantes biológicas. Las mandíbulas de Krix chasquearon una vez. ¿Esa secuencia de combate en la arena de entrenamiento fue contenida? Sombra consideró la pregunta. Estaba practicando, sparring, no peleando. Así que, sí. La distinción que trazó entre esos términos se sintió importante, aunque ninguno de los oficiales quiso explorarla más a fondo. Continuaremos la observación, decidió Vex. Pero estamos implementando protocolos modificados, y quiero un análisis completo de los parámetros psicológicos humanos. Si sus capacidades físicas son tan divergentes, necesito entender sus procesos de toma de decisiones. Ya programado, dijo Nala. Aunque no estoy segura de que nuestros marcos de evaluación psicológica estén diseñados para una especie que considera la violencia un método de comunicación básico. Nosotros no. Comenzó Sombra, luego se detuvo. En realidad, históricamente hablando, eso es incómodamente preciso. Nadie estuvo en desacuerdo. La simulación imposible. La cámara de simulación táctica podía recrear cualquier escenario de campo de batalla que las computadoras de la Academia pudieran imaginar, lo que significaba que se especializaba en pesadillas. La comandante Vex había programado esta pesadilla en particular personalmente. Ocupación hostil, rescate civil, recursos limitados, cero apoyo aéreo, anunció al escuadrón reunido. Los protocolos de extracción estándar fallarán. Este escenario tiene una tasa de éxito histórica del 4%. 8 cadetes estaban en el área de preparación, revisando los parámetros de la misión en las pantallas de sus muñecas. Sombra notó que los otros seguían mirándola y luego apartaban la vista, como si fuera un reactor defectuoso que alguien olvidó desmantelar. 3 semanas desde el incidente de entrenamiento. 3 semanas de ser observada, medida, analizada. Había dejado de contar cuántas veces el personal médico había aparecido con solo un escáner más. Líderes de escuadrón, establezcan vectores de aproximación, ordenó Vex. El cadete Zantor dio un paso adelante. Un eteriano de extremidades de triple articulación. Excelentes puntuaciones tácticas. Reconocimiento primero. Mapear posiciones enemigas. Identificar puntos débiles. Desarrollar ruta de infiltración. Tiempo estimado, 40 minutos antes del enfrentamiento. 40 minutos mientras los civiles están muriendo activamente, dijo Sombra. La piel de Zantor se onduló con irritación. La planificación apresurada mata soldados. También lo hace esperar. Sombra sacó el mapa de simulación, destacando la estructura objetivo. 3 puntos de entrada. Fuerzas enemigas concentradas aquí y aquí, lo que significa que esta sección tiene poco personal. Irrumpió simultáneamente, dividimos su respuesta, extraemos a los civiles durante la confusión. Eso no es un plan. Eso es suicidio con pasos extra, dijo Milo. Un Dren cuya especie había elevado la precaución a identidad cultural. La irrupción simultánea requiere un tiempo preciso. Asume patrones de respuesta enemigos e ignora la planificación de contingencia. La contingencia es que nos adaptamos cuando las cosas salen mal. Cuando, no sí. Nada sobrevive intacto al primer contacto, dijo Sombra. ¿Por qué fingir lo contrario? El traductor de Zantor luchó con cualquier sonido que hizo.
Porque la doctrina militar durante 3,000 ciclos ha priorizado la supervivencia del soldado, junto con el éxito de la misión. Tu enfoque trata las bajas como inevitables. Las bajas son inevitables. Solo decidimos cuáles aceptamos. Los otros cadetes intercambiaron miradas que no necesitaban traducción. Bex observaba desde la cubierta de observación, sin decir nada. Voto de escuadrón, declaró Zantor. Enfoque de reconocimiento estándar o la teoría del caos de la humana. 6 votos para reconocimiento, una abstención. La mano de Sombra se mantuvo abajo. La democracia ha hablado, dijo Milo, aliviado. Entraron en la simulación usando el cuidadoso plan de Zantor. 42 minutos de reconocimiento, posicionamiento, comprobaciones de tiempo sincronizadas, ejecución de libro de texto. Irrumpieron en el edificio objetivo con una resistencia mínima, localizaron a los civiles, establecieron un perímetro seguro y comenzaron los procedimientos de evacuación. Ahí fue cuando el escenario reveló sus parámetros reales. Refuerzos entrantes, anunció la simulación. Unidades aéreas enemigas desplegándose, transporte civil destruido. El plan cuidadoso se evaporó. Fuerzas enemigas se materializaron desde zonas previamente despejadas. La ruta de extracción desapareció bajo fuego de artillería simulada. Los civiles entraron en pánico, dispersándose en zonas de fuego cruzado. Zantor se congeló, atrapado entre la doctrina y el desastre. Sombra no se congeló. Agarró al civil más cercano, una proyección holográfica, pero la simulación lo trató como masa real, y los lanzó hacia Milo. Llévalos al punto de evacuación secundario, cuadrícula 47. No hay secundario. Lo hay ahora. ¡Muévete! Sombra corrió hacia la concentración enemiga, disparando ráfagas de supresión con su rifle de entrenamiento. No disparos apuntados, no posicionamiento cuidadoso, solo ruido agresivo y movimiento que atrajo el fuego lejos de los civiles. La van a matar, dijo alguien por el comunicador. Está proporcionando cobertura, corrigió otra voz. Cobertura suicida, pero está funcionando. El entrenamiento de Zantor anuló su conmoción. Escuadrón, establezcan arco defensivo alrededor de los civiles. Usen a la humana como punto de distracción y reubíquense. No debería haber funcionado. Cada manual táctico lo decía. Pero Sombra seguía moviéndose, seguía disparando, seguía estando en todas partes donde el enemigo no esperaba. Recibió 3 impactos simulados que deberían haberla incapacitado. La simulación registró daño, pero aparentemente los umbrales de dolor humanos significaban que ella seguía funcionando de todos modos. El escuadrón evacuó al 70% de los civiles antes de que expirara el temporizador del escenario. Simulación terminada. Los enemigos holográficos se desvanecieron. Sombra se detuvo a mitad de carrera, con el pecho agitado, rifle de entrenamiento vacío. Pérdidas aceptables, dijo a nadie en particular. La sala de debriefing se sentía más fría de lo que los controles de temperatura estándar garantizaban. Bex estaba parada en la cabecera de la mesa mostrando el análisis de bajas. 3 cadetes habrían sufrido lesiones críticas, dijo. Sombra acumuló suficiente daño para matarla 2 veces según los estándares médicos convencionales. 70% de tasa de supervivencia civil califica como éxito táctico, pero la metodología, ella hizo una pausa. Explique su proceso de toma de decisiones. Sombra se limpió el sudor de la cara. El plan cuidadoso falló porque escenarios como este están diseñados para castigar los planes cuidadosos. Adaptarse o perder. Te adaptaste usándote a ti misma como cebo, dijo Zantor. Su tono sugería que no podía decidir entre la admiración y el horror. Yo era el objetivo más duradero. Tenía sentido. Tenía sentido, repitió Milo. Calculaste tu propia muerte como parámetros aceptables.
Calculé que podía soportar más daño que cualquier otra persona y seguir funcionando. Lo cual demostró ser correcto. Vex sacó la historia militar de la Tierra. Batallas específicas resaltadas. Tu especie ha hecho esto antes. Tácticas de sacrificio deliberado, acciones de contención donde no se esperaba supervivencia. Cargas hacia una muerte segura para lograr objetivos estratégicos. A veces eso es lo que funciona. Es barbárico, dijo Zantor en voz baja. Es efectivo, respondió Sombra. Tú sobreviviste. Los civiles sobrevivieron. La misión tuvo éxito. ¿A qué costo? Menos de lo que habría costado el fracaso. La habitación se quedó en silencio. Vex pasó por más registros militares humanos, conflictos que abarcaban continentes, siglos, ideologías, todos compartiendo hilos comunes, aceptación de bajas horribles, disposición a sacrificar individuos por objetivos colectivos, tratar la violencia como herramienta en lugar de tragedia. Su entretenimiento refleja esto, dijo Vex, sacando archivos de medios humanos. Historias que celebran últimas resistencias, mitos sobre guerreros que lucharon hasta la muerte. Deportes donde el daño cerebral es estadísticamente probable. Miró a Sombra. ¿Está toda su cultura construida alrededor de la violencia normalizada? Sombra consideró esto. Preferimos la resolución de conflictos a través de la fuerza aplicada, pero claro, la violencia funciona. ¿Cómo son una civilización funcional? Cooperamos más de lo que peleamos. Usualmente. Sombra sacó su propia pantalla mostrando líneas de tiempo de logros humanos. Construimos ciudades, desarrollamos filosofía, creamos arte, exploramos el espacio. Solo que también resulta que somos realmente buenos matando cosas cuando es necesario. Cuando es necesario, hizo eco Milo. ¿Con qué frecuencia es necesario? Honestamente, todavía estamos averiguando esa proporción. Zantor se reclinó, su piel cambiando a través de colores inciertos. Investigué el desarrollo infantil humano. Enseñan a la descendencia juegos físicos competitivos, lucha, pelea, escenarios de persecución y captura. Construye coordinación y lazos sociales a través del combate ritualizado. A través del juego, corrigió Sombra. Pero sí, juego físico. ¿Es eso raro? Mi especie considera el contacto físico entre juveniles un trauma potencial, dijo Milo. Separamos a los niños que muestran tendencias agresivas para intervención psicológica. Nosotros les damos equipos deportivos y les decimos que lo resuelvan. Vex cerró las pantallas. Estoy autorizando su continuación en el programa, candidata Sombra. Pero entienda, ha alterado fundamentalmente nuestros modelos de evaluación de riesgos. Cada humano que la siga llevará banderas de clasificación que no existían antes de que usted llegara. Banderas que dicen que su especie trata el peligro de manera diferente. Que sus cálculos de riesgo aceptable no se alinean con las normas galácticas. Que son, Vex buscó palabras, funcionalmente peligrosos incluso cuando intentan ser útiles. Sombra absorbió esto. ¿Causará eso problemas? Desconocido. Nunca hemos encontrado una especie que alcanzara el estatus de viaje espacial mientras conservaba la psicología de un depredador. Los sensores de Vex se enfocaron intensamente en Sombra. La mayoría de las especies abandonan las tendencias violentas a medida que avanzan tecnológicamente. La suya aparentemente solo mejoró en gestionarlas. Estamos tratando, dijo Sombra. Realmente tratando. Solo está tomando más tiempo del que esperábamos. Nadie supo muy bien cómo responder a eso. La cámara de simulación se apagó detrás de ellos, las manchas de sangre holográficas desvaneciéndose de las paredes virtuales. Mientras tanto, en la cubierta de observación, 3 departamentos diferentes comenzaron a revisar los protocolos de entrenamiento para un tipo de cadete que nunca habían imaginado necesitar acomodar. Graduación y nuevos protocolos.
Las ceremonias de graduación en la Academia Centauri tradicionalmente presentaban discursos sobre unidad, cooperación y la brillante promesa de la armonía galáctica. La comandante Bex había escrito 17 borradores antes de aceptar que la ceremonia de este año requería un vocabulario diferente. Ustedes representan a 47 especies de 32 sistemas, dijo a los graduados reunidos, sus sensores barriendo a los cadetes en uniformes de gala impecables. Cada uno aporta perspectivas únicas moldeadas por distintos caminos evolutivos. Esta diversidad fortalece a la unión. Sombra estaba en la tercera fila, flanqueada por Zantor y Milo. Habían pasado 6 meses desde el incidente de entrenamiento que todos seguían llamando el incidente, como si fuera un desastre natural. Su uniforme llevaba la misma insignia de rango que sus compañeros. Su archivo llevaba 63 páginas de protocolos especiales. Los de ellos no. Algunas capacidades, continuó Bex cuidadosamente, requieren consideración adicional en el despliegue operativo. No restricción, consideración. El traductor de Zantor, Chip, zumbó con lo que podría haber sido un resoplido. Forma diplomática de decir que están aterrorizados de ti, susurró. Me dieron un certificado de graduación, susurró Sombra de vuelta. No pueden estar tan aterrorizados. Tu certificado incluye un apéndice de 7 páginas de circunstancias prohibidas. ¿Solo 7? Esperaba más. Deja de hablar, se inclinó Milo. La comandante nos está mirando. Bex estaba de hecho mirando, aunque su expresión, en la medida en que los crelianos tenían expresiones, parecía más divertida que molesta. Había pasado 6 meses viendo a Sombra navegar la cultura de la academia con la misma adaptabilidad cuidadosa, que los humanos aparentemente aplicaban a todo, aprendiendo cuándo contenerse, averiguando qué comportamientos ponían nerviosas a otras especies, desarrollando una reputación como alguien simultáneamente confiable e inquietante. La ceremonia concluyó con la distribución de asignaciones. Sombra abrió sus órdenes y sintió a Zantor leyendo sobre su hombro. Patrulla fronteriza, sección del borde exterior 18, leyó en voz alta. Eso es remoto. 4 meses de viaje desde cualquier sistema principal, añadió Milo, revisando su propia asignación a un cómodo puesto de escolta diplomática. Te están enterrando en el vacío. O me están poniendo donde mi conjunto de habilidades particular podría resultar útil, respondió Sombra, aunque había tenido el mismo pensamiento. La recepción posterior contó con la socialización incómoda estándar que los graduados soportaban antes de dispersarse por la galaxia. Sombra se encontró rodeada de compañeros que habían pasado 6 meses siendo profesionalmente educados, aunque claramente inseguros de si ella era una colega o un peligro contenido. Escuché sobre tu puesto, dijo Lumi, una meridiana que había dominado las tácticas teóricas pero entrado en pánico durante los ejercicios en vivo. Asignación dura. Alguien tiene que patrullar los lugares vacíos, dijo Sombra. Cierto. Aunque, entre nosotros, la voz de Lumi bajó. La quiniela de apuestas te tenía asignada a contención de zonas hostiles o reclutada inmediatamente por operaciones especiales. ¿Hay una quiniela sobre mí? 3, en realidad. Ganaste mucho crédito para todos en la primera quiniela al terminar el programa sin matar a nadie. Sombra decidió no encontrar eso deprimente. ¿Cuáles eran las otras quinielas? Si solicitarías transferencia de regreso a la Tierra y cuántos récords romperías durante las calificaciones finales. Los patrones bioluminiscentes de Lumi parpadearon con algo parecido al respeto. Rompiste 4, por cierto. Todos en categorías de resistencia. Felicidades por ser oficialmente aterradora. Realmente no lo soy. Completaste una marcha forzada de 40 kilómetros llevando equipo completo en un 17% menos de tiempo que el anterior poseedor del récord, que era de un mundo de alta gravedad y tenía 4 piernas. Lumi hizo una pausa. Mientras tarareabas. Me gusta la música. Estabas lo suficientemente privada de oxígeno como para que 3 oficiales médicos estuvieran esperando con intervención de emergencia.
Estabas tarareando. Sombra no tenía defensa para eso. La conversación derivó a otros temas, pero el patrón se repitió a lo largo de la recepción. Los compañeros se acercaban, sondeaban con cuidado. Se retiraban con expresiones que sugerían que habían confirmado algo que sospechaban. Para cuando Sombra se fue, la habían llamado impresionante, preocupante, fascinante, y su favorito personal, evolutivamente agresiva, por alguien que claramente lo decía como una observación clínica en lugar de un insulto. Encuentro con piratas. 4 meses después, la nave de patrulla La Gracia de Orión mantenía una órbita estándar alrededor de un sistema insignificante en medio de la nada absoluta. Sombra había estado a bordo durante 6 semanas, compartiendo espacio con una tripulación de 11 que había necesitado exactamente 3 días para dejar de estremecerse cuando ella entraba en las habitaciones. Capitana, dijo el operador de sensores, un vexiano llamado Mako, que finalmente había dejado de tartamudear al informarle. Tenemos naves entrantes. La configuración coincide con firmas piratas conocidas. Sombra sacó la pantalla táctica. 3 naves, tonelaje medio, armas activas. Grupo de asalto estándar buscando presas fáciles en el espacio no patrullado. Llámalos, ordenó. Postura defensiva estándar. La nave pirata líder abrió comunicación. El capitán apareció en pantalla. Un creliano con cicatrices, luciendo aburrido con todo el asunto del robo a mano armada. Pequeña lancha patrullera, dijo. Entregarán la carga y desalojarán el sistema. Esto no necesita ser complicado. Me temo que no podemos acomodar eso, respondió Sombra agradablemente. Los sensores del capitán pirata se enfocaron en ella más de cerca. Su expresión cambió a través de varias configuraciones que ella había aprendido a reconocer como, leyendo sus datos de clasificación. Estás ejecutando una tripulación de mando nacida en la Tierra, dijo lentamente. Solo yo, en realidad. El resto de la tripulación es composición estándar de la Unión. El capitán pirata consultó algo fuera de pantalla. Sus siguientes palabras salieron con cuidado. Nacida en la Tierra, del mundo de la muerte. ¿La especie que produce soldados que tratan el dolor como una sugerencia en lugar de una limitación? Eso es un poco dramático, pero esencialmente preciso. La especie cuya base de datos cultural enumera 3,000 años de guerra continua y lo categoriza como martes. Hemos estado trabajando en eso, dijo Sombra, haciendo progresos. Relativamente hablando. Las naves piratas ya estaban ajustando la trayectoria lejos de la Gracia de Orión. La expresión del capitán se había asentado en lo que Sombra había aprendido a identificar como reconsiderando opciones de vida. Encontraremos otras oportunidades, dijo el capitán pirata. Unas que no involucren a habitantes de mundos letales que probablemente piensen que el combate nave a nave suena entretenido. Quiero decir, suena un poco, comenzó Sombra, pero la comunicación se cortó. Las 3 naves piratas ejecutaron vectores de salida notablemente nítidos y desaparecieron en tránsito más rápido que la luz. Mako miró su pantalla de sensores. Simplemente se fueron. Aparentemente. ¿Por qué eres humana? Parece que sí. Ni siquiera cargamos armas. No fue necesario. Sombra registró el encuentro en los registros oficiales, marcándolo para revisión de inteligencia. A veces la reputación hace el trabajo por ti. El resto del turno de patrulla transcurrió sin incidentes. Sombra archivó sus informes, mantuvo los sistemas de la nave y trató de no pensar demasiado en el hecho de que se había convertido en un elemento disuasorio simplemente por existir. La galaxia había pasado milenios evitando los mundos de la muerte como demasiado peligrosos para la colonización. Luego, la Tierra había desarrollado viajes espaciales, y de repente la Unión se encontró lidiando con habitantes de exactamente el tipo de planeta que cada equipo de encuesta había sido entrenado para marcar como inhabitable. Los humanos habían mirado un mundo que intentaba matarlos y decidieron devolverle el golpe.
Habían pasado miles de años luchando entre sí, contra su entorno, contra su propia biología, y de alguna manera emergieron con tecnología, arte, filosofía y una convicción aparentemente inquebrantable de que cualquier problema podía resolverse con suficiente aplicación de terquedad. La Unión los había invitado a unirse, les había dado puestos en la academia, asignaciones de patrulla, acceso diplomático, y luego actuó sorprendida cuando los humanos abordaron la violencia con la familiaridad casual que otras especies reservaban para respirar. La consola de sombra sonó con un mensaje entrante de la Academia Centauri. La comandante Vex revisando su primera patrulla de mando en solitario. Informe de estado, decía el mensaje. Encontré naves hostiles, escribió Sombra. Se fueron. ¿Bajas? Ninguna. Escanearon nuestros datos de clasificación y decidieron probar suerte en otro lugar. Una larga pausa. Luego. Disuasión efectiva. Continúe patrulla. ¿Y candidata? Capitana, corrigió Sombra automáticamente. Capitana Sombra. Por lo que vale, las quinielas en la academia ahora la tienen eventualmente comandando una flota. ¿Cuáles son las probabilidades? Clasificado. Pero hice una apuesta yo misma. El mensaje se cerró. Sombra se reclinó en su silla de mando, viendo las estrellas pasar en la pantalla de visualización, y consideró la extraña posición que su especie entera ocupaba ahora. Lo suficientemente peligrosos como para justificar banderas de advertencia, lo suficientemente competentes como para confiarles responsabilidad. Lo suficientemente extraños como para que su mera presencia hiciera que los piratas reconsideraran sus elecciones de carrera. La Tierra había pasado 4.000 millones de años tratando de matar a los humanos. Los humanos habían respondido volviéndose lo suficientemente inmortales como para dejar el planeta y presentarse a una galaxia que nunca había encontrado nada igual. La Unión todavía estaba decidiendo si eso era prometedor o aterrador. Sombra sospechaba que eran ambas cosas, lo cual se sentía apropiadamente humano. Su consola sonó de nuevo. Barrido de sensor de rutina. Nada notable. Otro turno tranquilo en el espacio vacío donde su reputación hacía más trabajo del que sus armas jamás harían. Sacó su biblioteca de música y tarareó mientras llenaba los registros de patrulla, porque algunas cosas trascendían la clasificación de especies, y disfrutar de música terrible en un silencio cómodo era aparentemente universal. Incluso si ella era la única a bordo que encontraba relajante la patrulla de la nave.